Dios santo, hace tanto que no grabo para YouTube. Vale. Creo que así está bien. Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en Japón. Estoy en mi casa de Japón. Y sí, ya hemos vuelto después de 3 meses prácticamente. Se estoy moviendo mucho. Nada. Después de 3 meses prácticamente por Europa, pues ya hemos vuelto a Japón. Estamos en Tokio. Hace una semana que volví, sí, literalmente una semana y un par de días. Y bueno, el jet lag me pegó que no sabéis. Nunca me había pegado tanto el jet lag como esta vez. Y dentro de poco hemos empezado a tener vlogs por aquí, por Japón. El vlog de hoy, sin embargo, no es sobre Japón, todavía no. Y es que me quedaba todavía un vlog de los que grabé cuando estuve en Europa, que es el del viaje a Londres. Así que sí, este es el vlog que vais a ver hoy, es el viaje a Londres y espero que os guste mucho, la verdad. Y mientras cuento un poco qué ha pasado estos días, porque no he subido cosas a YouTube, qué va a pasar con YouTube, qué ha estado pasando en Instagram y otras cosas que os quiero contar, voy a estar preparándome la piel porque me tengo que maquillar, porque luego he quedado a cenar a eso de las 8 y aunque veáis que parece que es súper de noche, noche cerrada del caco, no, recordad que hemos vuelto a Japón, ahora mismo son las 6, ¿qué pasa? Que ya es noche cerrada, podrían ser las 11 de la noche, pero no, no sé si se me está viendo bien, si no, la ansia de la pospo lo arreglará. Primero que todo, muy importante para empezar a preparar la piel para maquillarse, porque de verdad, lo más importante cuando os vayáis a maquillar, evidentemente el maquillaje es muy importante, pero lo más importante viene antes. Yo esta mañana me he hecho el skincare porque este vídeo quería grabarlo antes, quería grabarlo por la mañana, pero me he liado editando precisamente unos reels y se me ha hecho la hora que se me ha hecho y de hecho es que me pongo ya o no grabo hoy tampoco y quiero grabar. Así que sí, hoy no llevo skincare, ¿vale? Son las 6 de la tarde, pero no me he hecho skincare. Lo que he hecho ha sido ducharme esta mañana, eso es todo lo que llevo. Vamos al lío. Lo primero, cuando ya tengo la piel limpia, como la tengo ahora, es ponerme tónico. Os voy a enseñar todos los productos y voy a ir paso a paso, de verdad, muy sencillo para que podáis seguirme, porque yo doy por hecho que sabéis de skincare, que ya todos utilizáis un montón de productos y luego me llegan comentarios diciendo, tía, es que ni siquiera entiendo lo que es el skincare, así que pues poco a poco. Con este tónico, básicamente lo que hago es regular el pH de la piel y además tiene ácido hialurónico y es súper gentil con la piel y me ayuda muchísimo. Primer paso hecho. Todos los productos que estoy utilizando, como siempre, son de Yes Style. Si queréis algún producto de cosmética coreana, japonesa, tienen más cosas, pero sobre todo, si queréis cosas asiáticas que en vuestro país no podéis encontrar, os recomiendo 1000 veces Yes Style. Es una página súper fiable, yo llevo trabajando con ellos, es que no te puedo decir ya ni cuantísimos años, pero no solo trabajando, siendo clienta, o sea, yo todos los meses hago un pedido a Yes Style enorme porque todas las cosas las repongo de ahí, porque me sale mejor de precio, porque tengo el código, así que por favor, si estáis pensando en probar algo de lo que yo enseñé, compradlo en Yes Style y utilizad mi código, que es este que estáis viendo aquí, que es ANSIN10. Hoy vamos a estar centrándonos en la preparación de la piel mientras cuento todo esto, pero tengo 1000 vídeos, tanto aquí como en Instagram, haciendo skincare, maquillándome, enseñando cosas de la casa, o sea, os enseño 1000 cosas, esa página tiene de todo. Y además de esto son patrocinadores del canal, ya lo sabéis, y estoy súper contenta. Después del tónico, aquí hay dos opciones. Una es utilizar la esencia directamente. Yo estoy utilizando esta de aquí, que he utilizado 1000 botes, es de Corks, de esencia de baba de caracol, si no me equivoco. O si no, poneos una mascarilla. Es una o la otra, las dos, pues no hace falta. Hoy, como voy a estar aquí contándoos 1000 cosas, me voy a poner una mascarilla. En este caso es de Medicube y es la PDRN. Pure, no sé cómo coño se pronuncia, pero esta me está gustando muchísimo. De hecho, creo que os la enseñé hace poco porque esta mascarilla me está salvando la vida. Y esta mascarilla es básicamente de las que tienen colágeno y la puedes dejar... Bueno, esta no sé si tiene colágeno, no sé lo que tiene esta. Ah, no, esta tiene niacinamida, básicamente PDRN, vitamina B12, colágeno, niacinamida y mejora la elasticidad de la piel, le da aspecto glossy y te la hidrata. A mí me la deja estupenda, así que let's go. Y es rosita. Diréis, no importa que sea rosa. ¿Te importará a ti? A mí nada nos importa. Un momento humilde, ¿eh? De ponerte la mascarilla. Dios santo. Y las mascarillas se me quedan... Es como que son para gente con la cara más larga que yo, pero con menos frente, no te sé decir. Pero bueno, al final todos tenemos una cara, ¿no? Yo es que soy de poca cara aquí, pero mucha cara aquí. Entonces, bueno. Hay gente que le quedarán pequeñas de nariz. Hay gente que le encajarán mejor, peor. Así estamos. Lo que os sobre de la mascarilla no lo tiréis, ¿eh? Extendéroslo, por favor, que es esencia buena. Entonces, mientras esta mascarilla mía hace efecto los próximos 20 minutos, me lío a hablar. In fact, voy a hacer algo que desde que volví no he hecho todavía. Dime que tiene carga, por favor. Ay, mirad, por cierto, le compré esto. Whatever. Tiene forma de ositos el cabezal para que no se estropee. Por favor, dime que tienes carga. Éxito. Ay, no tiene casi carga. Bueno, lo que dure. Oh, esto hacía tanto que no me lo hacía. 3 meses, por favor. A ver si me acuerdo cómo se hacía. Entonces, eso, quería hacer un pequeño recap
de lo que han sido estos meses, porque prácticamente no he estado en YouTube y os pido mil perdones, de verdad. Esto creo que ya lo dije en un vídeo, no estoy segura, pero mi intención, que algunos me habéis preguntado, no, mi intención no es dejar YouTube por Instagram, de verdad, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que hay que ser consecuente un poco con la realidad. No sé, que me estoy dando así, a lo cascala. Hoy no es un día top para mí para hacerme esto, pero bueno, se supone que es como por zonas, no sé qué. La realidad es que hay muchísima gente que ya no consume contenido de lifestyle en YouTube como mi tipo de contenido, porque sí, claro, hay gente que me dice, ay no, pero no sé, Plex hace muchas visitas, sí, claro, Plex hace muchas visitas, pero digo mi tipo de contenido con mi tipo de, pues eso, ¿no? Siendo una mujer y yo vivo además en Japón, y mi tipo de contenido lifestyle, y siendo de España, y bueno, pues el tipo de contenido que yo hago, para el público que yo lo hago, y lo cierto es que como que lo que yo hago se consume más en Instagram que en YouTube. O sea, yo en Instagram hago como todo, ¿no? O sea, las métricas suben y bajan, pero yo en general hago más visitas en Instagram que en YouTube. Y eso me da mucha pena porque me gusta mucho más YouTube. Consumir YouTube, grabar para YouTube me gusta muchísimo más, pero es lo que es, tampoco puedo ir en contra de lo que es, así que estoy generando más contenido para Instagram, que no para TikTok. Ya sabéis que ese barco no me estoy subiendo y ojalá no tener que subirme, a no ser que TikTok cambiase o mi precio de la plataforma cambiase, que entonces obviamente sí entraría. No voy a ser que luego digáis, ay, pero tú dijiste sí. Lo dije, pero bueno. ¿Qué he estado haciendo estos últimos meses que no he estado casi por YouTube subiendo? Pues he estado en España, ya lo sabéis, he estado viendo a mi familia, tenéis vídeos al respecto, he estado en Reino Unido, he estado en Londres, que es el vlog que vais a ver hoy, y he estado en Edimburgo. 20 días me pasé en Edimburgo. ¿What? Sí, 20 días. Os tengo que contar por qué, pero sí, estuve 20 días, 20 putos días en Edimburgo. Así en el futuro, cuando digas palabrotas, te las censuras, que si no te baja el alcance. Sí, he estado 20 días en Edimburgo y me ha emocionado la ciudad, me ha encantado. Me iría a vivir un año a Edimburgo, os lo juro. O sea, me iría de Japón un año y me iría un año a Edimburgo a conocer Reino Unido, además. Porque claro, he estado 20 días, pero por un motivo, y no he podido salir de la ciudad. Y me ha encantado, obviamente, pero me hubiese gustado visitar aunque fueran las Highlands. Pero vamos, que hay muchísimo más. O sea, me encantaría visitar las Highlands, la isla de Skye, muchísimos sitios que no se han dado. Pero sí que me gustaría, un sueño mío, ahora mismo podría ser irme un año a Europa, intercambiar entre estar en España con mi familia y estar por Reino Unido viajando. Pero claro, la vida, el trabajo, el visado de Japón, que para estar allí también hace falta visado, tengo que facturar el dinero que gano, mi empresa me necesita aquí, no puedo dejar a los clientes solamente con otros trabajadores, o sea, pero sería un sueño, la verdad. En fin, ha sido muy guay y creo que lo necesitaba, ¿sabéis? Lo necesitaba tanto para volver a reconectar con mi parte de Europa como para valorar todo lo bueno que tiene Japón. Me acabo de meter en el ojo que flipas. Todo lo bueno que tiene Japón, que ya lo estaba dando por hecho y no lo estaba valorando como se merece, ¿sabéis? Cuando yo llegué aquí al aeropuerto Narita, me quedé mirando el aeropuerto y pensé, Dios santo, está tan limpio, está tan bonito, todo tan ordenado, y lo comparaba con otros aeropuertos que he visto este año. Por ejemplo, he ido a Sánchez, a Barajas, y estuve en el de Edimburgo, aunque yo no cogí avión, pero fui a recoger a mi padre, que vino a verme a Edimburgo, y estuvimos juntos unos días por Edimburgo y fue lo más. Quiero valorar las cosas. Ahora puedo, mejor dicho, valorar mejor las cosas de Japón que estaba ya dando por hecho. Y está muy mal dar por hecho las cosas. Entonces, ¿qué vais a ver en el vlog de hoy? Vais a ver mis 3 días por Londres. Que coincidió que yo estaba malísima, me puse malísima, os lo prometo. ¿Qué me ha parecido Londres después de 10 años? Porque yo hacía 10 años que no iba a una ciudad que sabéis que está muy iconizada y que a mí personalmente me gusta mucho y que tenía muchas ganas de volver. Llevo 2 años planeando este viaje. ¿Ha cumplido mis expectativas? Sí y no. O sea, fue un viaje espectacular, me lo pasé muy bien, pero en mi recuerdo, al menos cuando fui, claro, el recuerdo puede estar borroso, 10 años, pero las recordaba quizás más limpia o como con menos gente. A ver, menos gente, no las recordaba con una persona, pero quizás con menos gente, no sé. Eso sí, me gustó muchísimo estar en la ciudad y me dio pena no estar más tiempo. Lo que pasa que luego me tenía que ir a Edimburgo y es que también me encantó Edimburgo. De hecho, entre las dos ciudades, fíjate lo que os voy a decir, entre Londres y Edimburgo, ahora mismo, claro, en Londres estuve 3 días y vi muy poquito y en Edimburgo estuve 20. Pero entre las dos ciudades, con lo que vi de cada una, fíjate que os recomendaría más Edimburgo que Londres. Fíjate lo que estoy diciendo yo. Que me encanta Londres, pero es que Edimburgo me pareció una sensación. Es que no tengo palabras de lo bonito que era. Es que yo recuerdo que uno de los primeros días, de las primeras semanas, que yo estuve malísima porque arrastré lo de Londres, al llegar a Edimburgo me puse peor.
y de los 20 días estuve una semana y media hecha mierda, pero lo disfruté igual, no importa, es que no importa. De hecho, estas fotos, por ejemplo, no sabéis lo enferma que estaba, pero yo seguía porque estaba en Edimburgo y me daba igual. Entonces yo recuerdo estar, creo que estaba en el cementerio de, ¿cómo se llama? El de Bobby, el del perrito Bobby, Greyfire, ¿puede ser? Bueno, estaba en un cementerio súper famoso de allí y recuerdo quedarme mirando desde el cementerio a todas las casas de alrededor y el castillo al fondo de Edimburgo y pensar, esta ciudad no es de verdad. En plan, no puede ser de verdad, lo bonita que es, no tiene sentido. Sí, era de verdad, evidentemente, es de verdad. Y diréis, ¿sabes qué coño hacías un cementerio? Para empezar, es un cementerio súper popular, que va muchísima gente, es un punto turístico básico prácticamente de Edimburgo. Y para continuar, es que a mí me gustan los cementerios, me gusta visitar cementerios, soy esa persona rara que el arte del cementerio y el aura de los cementerios le gustan. Y me gustan un montón, de hecho es que me gusta hasta el de mi pueblo, que mira que era pequeñito, cuando yo era adolescente, cogía la bicicleta y me iba al cementerio y me sentaba allí a leer y a estar ahí. Pero no rollo performática gótica, que también era gótica, sino, no sé, me gusta, hasta los cipreses me gustan, así que estaba muy a gusto. Pero bueno, el de Edimburgo evidentemente es un espectáculo de bonito. Me pareció muy bonito, las vibes son distintas, pero me recordó a uno muy bonito que hay en Barcelona, que cuando vivía en Barcelona y estudiaba maquillaje allí, fui también y me encantó. Eso es lo que he estado haciendo estos meses, he estado en España, he estado con mi familia, he estado en Londres, que ya veréis el vídeo de Londres, ahora el blog, y me decís qué os parece. Quiero que me digáis en comentarios, por cierto, bueno, si queréis ayudar a los vídeos de YouTube, ya que yo no deje esta plataforma de lado y me vaya definitivamente al contenido corto como hace tantísima gente, necesito porfa que le deis likes a los vídeos, que los compartáis, que le deis hype, la cosa esa nueva que han puesto que se llama hype, y si dejáis un comentario sobre el tema del vídeo o alguna pregunta, mira, si habéis llegado a esta parte del vídeo y queréis apoyar el vídeo, podéis dejar, lo hicimos una vez, el icono de la burbuja, porfa, y si comentáis algo mejor, porque así YouTube no pensará que sois bots. Yo sé que es un poco por saco que la gente no quiere comentar, que ¿por qué vas a comentar? O sea, lo paras todo y comentas, lo sé, pero es la única forma de que YouTube diga, esta persona la está viendo gente de verdad, ¿sabes? Vamos a enseñar los vídeos. Sí que por mi parte lo que tengo que hacer es subir más, y es lo que pretendo hacer. Si YouTube sigue pasando de mi culo, pues decidiré en qué quiero invertir mi tiempo y mi esfuerzo, pero me jodería tener que dejar YouTube porque es mi plataforma favorita. O sea, genuinamente, yo soy de la vieja escuela, de la gente que dice, eres creadora de contenido, eres influencer. Yo soy de los que todavía dicen, no, soy youtuber, ¿sabes? Y eso suena antiquísimo, porque nadie es youtuber ya como concepto. ¿Eres creador de contenido o influencer, no? Pero yo ante todo me considero youtuber y cada vez estoy menos en YouTube y más en Instagram, ¿eh? Y soy consciente, pero es que claro. Y de hecho lo que deberías estar más en TikTok porque es lo que es el día de hoy. Ay, no sé por qué os cuento esto. Bueno, es porque os cuento todo. Esto se lo cuento a mis amigas también. Así que yo os lo toco a vosotros. Llevamos ya como 20 minutos con la mascarilla está puesta, así que nos la vamos a retirar en los pasos de preparar para el maquillaje. Y cuando ya te has puesto la mascarilla, que es lo que ha hecho nuestro paso del serum... No, ha hecho nuestro paso de la esencia. Perdona, vamos a pasar al serum ahora. Estoy utilizando este aquí que es de Claire, y es de vitamina C y también lo he visto utilizar 1000 veces. Lo uso temporadas, pero cuando lo uso como que me encanta. Y esto te ayuda muchísimo a darle luminosidad a la piel, ya que luego la base quede, ¿sabes lo que te digo? Que quede luminosita, que no parezca que te has puesto cemento armado por encima. No. Si es que la clave de la piel, de que la piel quede luminosa y que no parezca que te has maquillado con brocha gorda, de verdad, pasa muchas veces por el cuidado facial. Y de hecho, yo esta semana, desde que he vuelto del viaje, del jet lag y que me dio cistitis y demás, me ha salido como un brote de granitos. No sé si se llega a ver en cámara. No te digo que tenga muchos, no me malinterpretes, pero... Y no suelo tener. Hombre, ya con la edad que tengo lo que me faltaba, seguir chupando acné, que te puede pasar, ojo, pero espero que no, por favor. Seguimos, siguiente paso para la piel. Esto no es para la piel, esto os lo pongo aparte, pero os lo enseño también, y es que yo utilizo un serum de pestañas, porque si no, yo de por sí no tengo pestañas. En cuanto dejo de utilizar los serums, me desaparecen, y de hecho de esta me empezó a desaparecer, y es como, ¡no! Y estoy utilizando ahora este de aquí, pero vamos, como que no he dado con ninguno que diga, este es el bueno, ¿sabes? Pero ahora estoy utilizando este, y sí que me hace efecto, sí que vamos. Lo que pasa es que a mí me gustaría que me hiciese más efecto, y notarlo más, y ser Izma, ¿sabes? Del emperador y sus locuras. Yo aspiro a tener eso, pero de natural. Lo siguiente, obviamente súper importante para que esta zona de aquí no se cuartee cuando la maquilles, es utilizar un buen contorno de ojos. Yo ya sabéis que los productos que os los enseño porque de corazón los utilizo. Y a veces me decís, Ansin, es que utilizas todo el rato los mismos productos. Es que hasta que se me agota yo lo uso. Yo
Puedo intercalar productos, eso sí, pero os juro por Dios que si os digo que un producto me gusta, es que mirad cómo tengo este. Entonces, creo que eso es un indicativo de que no os miento, de que os podéis fiar de mí. Y este es el Medicube, el PDRN, que hace juego con la mascarilla, de péptidos, A-Cream, que tiene también niacinamida. Vamos, a mí este me encanta. Además, te lo pones así, hago un pump por ojo, básicamente. Y ahora con este dedo de aquí, yo lo extiendo poco a poco. ¿Por qué con este dedo? Mira, yo creo que esto se me ha quedado de cuando estudié maquillaje, que la profesora nos decía, cuando tengas que aplicar algo con los dedos o difuminar algo con los dedos en esta zona de la cara, utiliza este dedo porque aplicas menos fuerza que con este, es menos invasivo y extiendes mejor el producto. Y el caso es que es verdad. Entonces, desde esa época se me ha quedado utilizar este dedo. Y con esto, veis que hago hincapié en esta zona de aquí. Además de para prevenir, evidentemente, para cuidar la piel, eso estoy hablando de por qué lo uso cuando luego me voy a maquillar, como es el caso, y como en mi caso casi todos los días. Entonces, por eso utilizo estos productos. Esto te va a ayudar a que luego cuando te pongas el corrector, no cuartee y te marque más las líneas. Nada más termines con esto, yo aplico el hidratante, que de hecho, para que veáis que no os miento cuando os enseño productos, ahora estoy utilizando este, que es el de Medicube también, el de triple colágeno. Y no lo estoy utilizando hoy porque, amigos, se me ha terminado. Porque no te sé decir, igual llevo ya 5 botes de este. Se lo he comprado hasta a mi madre, o sea, os lo juro. Hice un pedido a Yes Style en España y le regalé cosas a mi familia. Y este se los regala a mi madre. Así que también de Medicube, que yo creo que Medicube me tendría que llamar ya, porque utilizo muchísimo sus productos. Vamos a utilizar el PDRN, el que hace juego con esta gama de colágeno en cápsulas. Estas típicas cápsulas tan virales que la gente se llenaba la cara de cápsulas y salía súper cerca de la cámara diciendo ¡Madre mía, qué es esto! Para llamar la atención. No hace falta que uséis tantas. Con que pongáis una o dos, más o menos, y luego el líquido transparente y las juntéis, ya está. Se supone que será así, de hecho. ¿Y por qué aplicas sí o sí hidratante? Si ya te has puesto serums, te has puesto la mascarilla, tía, qué pesada, tienes la cara hidratada? Sí y no. Sí, hidratada y ya está. Si es que en realidad, por necesitar, como concepto, por necesitar, lo que necesitas es tener la cara limpia, hidratada y protegida del sol. Punto. O sea, pero os estoy enseñando lo que hago yo y por qué lo hago yo para que los resultados sean, bueno, pues los mejores posibles, o al menos en mi entendimiento. A mí es lo que me funciona, básicamente. Y os voy a decir una cosa, o sea, yo creo que se nota, pero en el pasado yo sí llevé rellenos y llevé botox. Pero a día de hoy, hace muchos años que no llevo ni rellenos, ni botox, ni nada. Y no se me ve la piel mal, porque me la cuido. Sí, es genética, claro, pero me la cuido, que mi genética, digo que soy blanca como una hojita de papel. Precisamente mi genética no es que la piel sea increíble. Con esto sellamos todos los productos de antes y hacemos que la piel quede hidratada, jugosa, rellena y lista para echarla encima la BB Cream, la base o lo que quieras. Pero el paso que os recomiendo hacer cada día de vuestra vida, aunque solo vayáis a pasear al perro y al gimnasio, es crema solar, por favor. Y con este sí que sería ya el último paso. Y yo de hecho os recomiendo que os apliquéis en cada centímetro de la piel que se os vaya a ver, porque esto es lo que os protege del sol, lo que os protege además de otros problemas que ya no son solamente estéticos. Y además hay muchísimas cremas solares que ya aplican tratamientos, ¿sabéis? No solamente te protegen del sol, como por ejemplo esta que tiene centella asiática. A mí esto me desinflama las rojeces de la piel, me la calma, que yo la tengo súper delicada. Además se absorbe en nada y menos. Como yo me lo subo hasta arriba para cuidarme bien la piel, llevo hasta el pelo, pero bueno. Y ya estaría. Así sería la cara con los productos de cuidado facial para maquillarnos. Y ahora pasaría a maquillarme en cuanto se me haya absorbido un poquito, que de hecho es lo que voy a hacer. Esta vez me intento explicar mucho más despacio, producto a producto. Decidme qué os parece, se me hace raro porque nunca hablo tanto producto a producto, simplemente me lo voy dando mientras cuento cosas, pero he pensado que esta vez estaría bien explicaros qué es cada cosa y por qué me lo aplico. Os recuerdo que esto es, sí, esta parte está sponsorizada por Yes Style, pero os aseguro que estos productos los utilizo de verdad. De hecho, en muchos vídeos salgo maquillándome o utilizando skincare, aunque el vídeo no esté sponsorizado como tal, porque es que de verdad es lo que utilizo y es lo que me gusta hacer en cámara, que es maquillarme y mientras cuento cosas. Así que gracias Yes Style por patrocinar este vídeo, por ser una tienda maravillosa y por darme este código de descuento para mis seguidores, Ansin10 en mayúsculas, que es genial y veo que lo utilicéis mucho. Así que mejor para todos, para vosotros y para mí. Y dicho con esto os voy a dejar con el vlog de Londres. Quiero deciros, en Edimburgo no grabé vlog para YouTube, me vais a matar, ya lo sé, pero decidí hacer fotos y grabar solo para Instagram. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad, pero lo decidí así. De todas formas, a Edimburgo, a poco que pueda, me gustaría volver, porque me ha gustado tanto la ciudad, os lo juro, o sea, aunque sea una semana, y ahí sí que os grabaría a vosotros también. Así que si no me seguís en Instagram,
es buen momento para hacerlo, para no perderos nada. Ahora os dejo con el vlog de Londres y el próximo vídeo del canal, de este canal de YouTube, ya va a ser un vlog en Japón. Por fin volvemos a ver tiendas y a caminar por Japón y será en Tokio, además. Así que espero que os guste y os dejo con el vlog en Londres. Good morning, mi gente, madre mía, estoy rara y con cara de haber dormido las 2 horas que he dormido. Ay, y paseando aquí maletas de 20 kilos. Anyway, buenos días, estamos en Barajas, no, Atocha. Los trenes, estos Barajas, ¿no? Estamos en el aeropuerto de Madrid porque en breve escogemos un... Oh no, por aquí no está mi aerolínea. Bueno, la terminal es la que es, pero aquí no estoy viendo mi aerolínea porque ahora mismo vamos a coger un avión y nos vamos, pero no nos vamos a Japón. Cuando llegue a destino os lo cuento, por favor. Por fin estaba rumbo a Londres y no me lo podía creer. Tampoco me podía creer las turbulencias que estaba pasando el avión. Ya sabéis que lo paso fatal volando, pero por fin llegué a Londres tras más de 10 años deseando volver a la ciudad. Era increíble. Lo primero que hice, bueno, fue llegar y dejar las maletas, todo eso no lo grabé, pero a la mañana siguiente fue ir a desayunar a una de mis zonas favoritas, que es la zona de Spitalfields Market. Yo había estado ahí hace ya muchísimos años y lo cierto es que estaba prácticamente igual. Algunos puestos habían cambiado, por ejemplo, yo aproveché para comprarme una bufanda rosa porque no tenía bufanda y estaba muy malita, lo veréis en este vídeo, y disfrutar de todos los puestos que había, que no eran pocos. Había muchísimos de comida que me quedé con ganas de probar, pero yo ya había desayunado, así que no tenía hueco para más. Aunque estaba lloviendo, nos recorrimos la ciudad y llegamos hasta la Torre de Londres, el puente de la Torre, creo que se llama, y la verdad es que estaba simplemente disfrutando con estar ahí, con cada maldita cabina de teléfono rojo, con cada edificio, con las vibes. Ya estoy deseando volver a Londres. ¿Me veis bien? A ver, ¿subo un poco más? Estoy nerviosa. Supongo que habéis visto una recopilación de momentos previos a venir a este momento y que quizás habré grabado una voz en off, porque no he grabado hablando a cámara ni mirándoos a vosotros. Y esto ha sido porque mi vida ha sido así, sin parar, y pues he cogido un avión. Estamos en Londres. He venido a hacer una visita, pero no vamos a volver a Japón hasta dentro de bastante tiempo. Después de Londres vamos a irnos a otro sitio y vamos a estar en ese sitio 3 semanas y luego volveremos a España. Y supongo que ya después de esto volveremos a Japón. Estos días en España y en Europa en general han sido interesantes para mí. He pensado mucho, reflexionado mucho y he decidido mucho. Esto os lo dejé en un reel que subí por mi cumpleaños. Acompañarme en este viaje en Londres. Espero que os guste. Cheers. Estoy enferma. Estoy en Hamleys. Llevo 10 años. Creo que la última vez que vine a Londres fue hace 10 años, en el 2016. Y este lugar, recuerdo que en su día dije que era el lugar más feliz del mundo y llevaba 10 años esperando por volver. Y aquí estamos. Si no conocéis, esta creo que es la juguetería más famosa del mundo, o si no lo es, debe estar cerca de las más famosas del mundo. Y tiene un montón de cosas. Ahora mismo estoy en la entrada, que está lleno de ositos Paddington, que es el rey de Londres. Así que vamos a ver qué más hay por aquí. No me lo puedo creer, son gashapones como los de Japón. Lo pone aquí, variety, es variedad, o sea, que como que tienen de todo lo de los gashapones de aquí, de allí, qué loco. Y había Pop Mart atrás también, o sea, es como estar en Tokio, básicamente. Estos literalmente los he visto, porque son de Sakura Card Captor y me he quedado mirándolos. Estos literalmente sé que están en Tokio. Y estos, o sea, realmente son gasapones de los de Japón, pero en Londres. Literalmente no había visto una cola tan grande en mi vida. O sea, esto vengo andando desde la puerta central del Soho hasta aquí. ¿Cuántos minutos nos han dado? 10 minutos. Hemos estado andando 10 minutos aproximadamente. Y había cola, pero es que venía de más atrás. Y es porque aquí Harry Styles está presentando su nuevo single. Están intentando verle por las ventanas. La gente lleva pancartas. Están intentando hacerle fotos. Míralo. Está aquí dentro. No sabía que era tan famoso. Good morning, estamos en el día 2 en Londres y como veis no tengo voz, todavía no he maquillado porque vamos a desayunar y después del desayuno me maquillaré. Hoy por lo menos no está lloviendo a mares, aunque sí que está nublado, pero bueno, que esté nublado me da bastante igual. Pero mientras no esté lloviendo a mares está bien. No tengo voz, lo siento un montón. Y el plan de hoy, vamos a tomar un desayuno inglés, an English breakfast, a ver si podemos. Y después vamos a pasear por Hyde Park, vamos a ver unos cuantos puntos de Hyde Park que me interesan y luego vamos a ir al Natural Museum, que tengo los tickets cogidos. Es gratis. Y al Natural Museum, todos los museos nacionales, digamos, son gratuitos, pero
En el Natural debe ser que es tan popular, o yo no lo sé, que hay que coger el ticket como online, la reserva de tu slot para entrar. Y lo tengo para las 2, así que ese es el plan de hoy. Me he cogido una boina para ponérmela y creo que me la voy a poner ya, porque hace un frío, que mira que en Zaragoza hace frío también, en España hace frío, pero no sé, siento que aquí hace más frío todavía, no lo sé. Y después del museo, no sé qué haremos, la verdad. Igual ir a Harrods, que está cerca, lo descubriremos. Y la habitación en la que me estoy quedando, por cierto, es un Airbnb que está aquí en Whitechapel. Y está nice por el precio porque era súper barata y la cogí como con 2 días de tiempo porque yo no os he contado bien qué es lo que vamos a hacer después de Londres porque nos vamos, que de hecho los billetes me salieron súper baratos. 150 euros y de vuelta, o sea, nada. Pero la estancia era como la única que quedaba, ¿no? Y yo estoy quedando en Whitechapel, que es el barrio, por cierto, de Jack el Destripador y de un videojuego de Sherlock Holmes que me gusta mucho. Y el Airbnb está bastante bien, la verdad, me gusta un montón. Para el precio, súper bien. Lo que pasa que como que estamos justo al lado del baño y el agua liquea un poco de la ducha y hay algunos ruiditos y tal, y eso te despierta. Pero es que hemos pagado, creo que eran por persona 15 euros por noche. Vamos a desayunar, por favor, que necesito café y medicarme. Whitechapel. No sé si vamos a tomar un full English breakfast or not, porque creo que Chris quiere pancakes. Oye, creo que no sabían que estaba contigo a todo esto. ¿Os he dicho que estoy con Chris? No sé si te vas a coger al final American pancakes. Pues no lo ¿Vas sé. a hacer esa blasfemia? No creo. ¿O no? No. A Chris le encantan los pancakes, los American pancakes, de hecho. Vamos a ver qué pedimos. Al final no he cogido el English breakfast porque se me parecía que no me apetecía y me he venido por unos Royal Eggs, que son como los Benedict, pero en vez de jamón tienen salmón. Y el cappuccino. Vamos a ver cómo están. La verdad es que es súper. ¡Ay, qué guapa tú eres! Hola. Volver al Museo de Historia Natural fue lo más. Estaba lleno de gente, evidentemente, porque es un sitio increíble que sí o sí tenéis que visitar y además es gratis. Está bien para visitar solo, con amigos o con familia, os lo comento. Después de eso fui a Harrods, me tomé un té carísimo, estaba lloviendo y me puse más mala todavía, pero nada me frenó a coger un tren al día siguiente en la estación de King Cross para dejar Londres e irme a Escocia. Ver todo el camino desde Londres hasta Edimburgo fue mágico y el tren es el Lumo y está súper bien, es súper cómodo y es una forma diferente de ir de una ciudad a otra. Cuando te pones a ver Outlander en tu primera noche en Edimburgo. Yo voy por el final de la temporada 3, pero Chris se ha quedado por aquí, así que vamos a verla. Oh my god, si no habéis visto Outlander, estáis tardando. Pero no veáis lo que pone aquí. Oh my god, es verdad. Y esto es esta cena que es un meal deal del Boots, ¿era? Boots. Esto es lo primero que blogueo desde que he llegado a Escocia y creo que en todo el día porque es que no me estáis viendo la cara, no sabéis lo malita que estoy. Está fatal. El tren ha sido bochornoso para ella. No sabéis lo malita que estoy. Mira, este soy yo para que me veáis. Pero sí, os tengo que poner en situación porque yo ni siquiera he contado que estoy en Escocia ni nada. Vamos a cenar mientras vemos Outlander. Vámonos.